¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y voy a hacer otra tirada, otra lectura de cartas interactiva de tarot, por sí o por no. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran y yo les voy a contestar sí o no, y en algunos casos puede ser que sea dudoso, ¿no? En todos los casos voy a dar la explicación si es en el ámbito amoroso, en el ámbito laboral o económico, que lo tomo de la misma manera, y también en el plano espiritual. Así que no se muevan de acá, que van a tener varias opciones para ver si la respuesta es sí o no. Vayan pensando la pregunta. Le mando desde acá un saludo muy grande a la gente de España, de Estados Unidos, de Argentina, de México y del resto de Latinoamérica. Así que bueno, estamos acá. Voy a cortar, ya estuve mezclando hace un rato el mazo y voy a armar en este caso tres posiciones. Van a tener tres opciones para preguntar. Recuerden que pueden preguntar también una pregunta por cada uno de los distintos lugares. Eso es a elección de ustedes. Pueden hacer hasta tres preguntas acá en este interactivo. Así que ya mismo estamos comenzando con esto. Hoy voy a ver en profundidad las respuestas. Tengo muchas ganas de profundizar, no solo para que sepan si sí o no, porque si no para eso tiramos una moneda. Acá lo que estamos viendo es la complejidad de cada una de las situaciones que pregunten y espero que se adapte lo más posible a la pregunta que ustedes hacen, ¿no? Esa es la idea general de este tipo de tiradas. Así que bueno, ya tenemos acomodados las distintas opciones. Les voy a atribuir simplemente por una formalidad una piedra para que la identifiquen mejor. Vamos a empezar hoy con la piedra negra, la blanca, bueno, voy a poner la rosa en el medio y la blanca al final. Así que concéntrense, piensen en la pregunta, hagan una pregunta, como les digo, siempre que esté dentro de la realidad de ustedes, no que esté alejada de la vida de ustedes. Pero bueno, es una elección personal, ustedes van a participar de este maravilloso juego del tarot conmigo. Así que bueno, piensen piedra negra, piedra rosa y piedra blanca. ¿Cuál es la opción que más les interesa para contestar a esa pregunta que ustedes están haciendo en este momento? Los voy a dejar unos segundos para que elijan cuál los atrae más. Presten mucha atención, fíjense bien cuál puede ser el que más les interesa. Me quedo callado para que puedan elegir. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las piedritas. Voy a retirar la piedra rosa y voy a retirar también la piedra blanca. Así que nos vamos a quedar con esta piedrita negra y vamos a ver ya si la pregunta que ustedes hicieron es sí o es no. Piensen en la pregunta. Voy a colocar acá la piedra, los voy a mezclar un poquito las cartas, nada más que para despertarlas un poco. Voy a cortar así mismo y ya coloco las 5 cartas que van a responder esta pregunta. 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá están las 5 cartitas que van a definir la pregunta que ustedes hicieron. Vamos a verla y vamos a ver bien qué es lo que nos quieren decir las cartas, qué historia nos quieren contar acerca de esta piedra negra, ¿no? Siempre hay una historia atrás y ustedes, si entienden más o menos lo que yo voy hablando, van a poder adaptarla a la pregunta que hicieron y a la situación que hicieron, ¿verdad? Vamos a ver la primera carta. Un 8 de pentáculos, una hermosa carta. Paje de espadas, paje de bastos. 6 de espadas, 2 de pentáculos y la última carta que es un 10 de espadas. Bueno, en el amor lo que preguntaron es una tirada compleja, ¿no? O sea, yo a veces pretendo un sí, un no y las tiradas me salen con un cierto grado de complejidad. Se ve que la gente que mira este canal también tiene preguntas muy internas muy fuertes, ¿no? Así que lo que hay acá, si la pregunta que hicieron es de tipo afectivo, vamos a ver. Si es de tipo afectivo, hay un cambio emocional y psicológico en ustedes, de alguna manera,
con respecto al tema de la alegría, de encarar las cosas de otra manera. Hicieron un trabajo muy bueno. Aprendieron a, de alguna forma, ir sin saber en qué van a terminar las situaciones. No sé si me entienden bien de lo que estoy hablando. Se ve en esta carta, ¿no? En el 6 de espadas, donde uno de alguna manera improvisa o trata de no dejarse llevar tanto por lo mental para ver cuál es el resultado, para ver qué pasa, a ver si puede renovar su vida. Y eso hace que puedan conseguir esta relación, ¿sí? Pero resulta demasiado trabajo para ustedes estar de esa manera. O sea, todavía esta parte psicológica, anímica, llámenla de la manera que quieran, espiritual, no termina de estar alineada. O sea, que si la pregunta que hicieron es si es una muy buena pareja o si la pareja va a salir bien, de alguna manera la respuesta es no. ¿Por qué es no? Es no porque todavía este trabajo no terminó. Están arriesgando, están llegando a la otra persona, pero todavía terminamos en esta carta del 10 de espadas. Y esta carta del 10 de espadas nos dice que terminan en una situación donde se sienten desolados o no se sienten comprendidos por la otra persona. Si preguntaron si una persona va a volver o va a volver a acercarse a ustedes, la respuesta es sí. Y tal vez todo esté bien, hasta que después empiecen los mismos problemas de siempre. O sea, si bien la respuesta es sí, recuerden que después comienzan los problemas de sentirse solos, de sentir que la otra persona no acompaña lo que ustedes proponen como proyecto de la pareja o hacia dónde quieren ir. Esos problemas van a seguir. Y eso que ustedes están haciendo un esfuerzo, ¿no?, para que esto funcione, porque creen que la persona tal vez valga la pena. Así que si preguntan si la persona va a volver, la respuesta es sí, pero el final o hacia el lugar donde se conducen no es el mejor. Traten de que la persona comprenda bien esto que ustedes han hecho para acercarse, para que no pase esto, para que no vuelvan a sentirse que están de alguna manera empujando solos de la relación. O sea, en el primer caso, si la pareja va a estar bien, la respuesta es no. En el caso de una persona que ustedes pretendan que vuelva o lo que sea, la respuesta es sí. Vamos a suponer ahora que ustedes están preguntando algo que tiene que ver con si le interesan a una persona. Yo uso estos básicos porque después de ahí ustedes van entendiendo mejor. Todo termina en las situaciones afectivas en lo mismo. En esta situación que es el final de este transcurso, en la lectura de cartas, donde de alguna manera ustedes sienten que el esfuerzo fue inútil, que estuvieron trabajando demasiado para algo que no terminó dando los frutos y probablemente se desestabilice esa pareja o esa relación. Si preguntaron eso, si ustedes le resultan atractivos a una persona, la respuesta también es sí. Y volvemos a lo mismo. Ustedes han, de alguna manera, en este caso, ocultado algunos rasgos impulsivos. Yo no lo aconsejo. Yo aconsejo que uno en una relación, o si quiere ser atractivo a una persona o está empezando a salir, se muestre tal cual es. Pero bueno, han tratado de reprimir ciertas cosas que pensarían que no les gustaría, de llegar a acuerdos. De hecho, lo han logrado en muchos casos, acordar con esta persona, pero los desacuerdos volverían. O sea que la respuesta es sí, pero con un final que no es tal vez algo conveniente para ustedes. Vamos a decir que hubiera pasado, en este caso, si hubieran hecho una pregunta de índole económica o laboral. Recuerden que hay algunos que me preguntan, pero lo laboral no está así, lo laboral está en función de lo mismo. Yo digo económico porque tiene que ver con lo laboral. En lo laboral, excelentes ideas, muy buena capacidad para llevar las cosas adelante, para embarcarse y buenas asociaciones económicas. La respuesta es sí, pero en este momento la situación general no lo favorece. Si están con algún emprendimiento, con algo que quieren llevar adelante, con algún negocio que pretenden ir de ventas o de lo que sea, el problema no está en ustedes, no está en esta carta fundamental para la parte económica, ¿no? Fíjense, esa chica con el taller, con cierta tranquilidad, con sus velas en paz, tratando de conseguir el dinero, tratando de comercializar. Es una carta de comercialización por excelencia. Y al lado del paje de bastos, que le vengo diciendo de pentáculo desde hoy,
significa que tienen también la buena energía para llevar esto adelante. Fíjense lo que es esta carta, o sea, ahí lo van entendiendo. Se han embarcado, han tomado riesgos, lo cual tampoco está mal en los negocios, hay que tomar cierto riesgo, y han logrado asociarse bien con el dinero, lo han invertido bien o lo han usado bien. El mercado en este momento, los compradores, la situación de ventas que tienen por delante es lo que no los favorece. No es un error del planteamiento que ustedes están haciendo, sino la situación general, el contexto donde están realizando ese negocio. Si preguntaron si van a recibir algún dinero o un aumento o lo que sea, todo estaría dado para que eso se dé. La respuesta es sí, pero falta un tiempo todavía. Todavía no se lo pueden permitir pagárselos o alguna cosa de ese tipo. O sea, fíjense en la pregunta que hicieron y asocien lo que les comento. Si tiene que ver con el plano espiritual. En el plano espiritual la respuesta es sí. Hay un gran esfuerzo, hay un cambio en muchas cosas, en aprender a arriesgar cosas, en aprender a trabajar en conjunto con otros, en relacionarse, no estar siempre en ese aislamiento tan común hoy en día, pero todavía no pueden salir a expresarlo a nivel masivo, digamos, de más cantidad de gente. Por esto queda en un círculo íntimo. O sea que en el crecimiento espiritual la tirada es positiva también. Y en el tema de personal también se están viendo alguna terapia o haciendo alguna cosa de ese tipo. Todavía no están viendo los resultados, pero eso pronto estará con ustedes y pronto vendrá. Así que no es malo, es un sí en el tema espiritual. Así que bueno, Piedra Negra, muchas gracias. Suscríbanse al canal si quieren más interactivos. Pueden hacer preguntas también por las otras piedritas. Como les digo siempre, muchas gracias. Les deseo mucha paz y que se cumplan sus objetivos. Vamos a la piedra rosa ahora. Bueno, bienvenidos a la piedra rosa. La voy a quitar. Vamos, hoy la senté muy fuerte. Vamos a mezclar un poquito nada más que para darle vida a las cartas, nada más. Voy a cortar, ya estaba mezclado el mazo. Voy a colocar 5 cartas. Le mando un saludo muy grande, como saben siempre, a la gente de México, de Estados Unidos, de España, de Argentina, del resto de países de Latinoamérica, de Colombia también, que me piden saludos a veces. Así que bueno, le mando también a los queridos colombianos un saludo. A la gente de Centroamérica también, que la otra vez me reclamaba. Yo aprovecho para saludarlos a todos, porque a veces en los comentarios lo hago también, pero no llego a todo el mundo. Y le agradezco mucho a toda la gente que mira el canal y sobre todo que se suscribe, porque tengo casi un 80% de la gente que mira los videos y no se suscribe. Suscríbanse, así tienen avisos de los videos que yo subo muy seguido. Bueno, vamos a ver Piedra Rosa. Piedra Rosa, sí. La pregunta que hicieron es un sí o un no. Vamos a ver qué cartas nos salen. Están al revés, miren cómo yo hago siempre lío. Vamos a dar la vuelta así. Tenemos el 5 de copas, la reina de copas, muy emocional esta respuesta. La reina de bastos, bien. El 7 de copas. Vamos a ver la última carta. Y el 4 de pentáculos. La verdad que vinieron con un arsenal, gente que trabajó mucho en este tema, la gente de la piedra rosa. Así que vamos a contestarles las preguntas. Primero, hay un abandono importante de lo que es sentimientos negativos o cosas que tenían que dejar ir. Están muy centrados en lo emocional y muy centrados en dar alegría, en buscar la alegría. Hoy en día yo digo que la verdad que conseguir estar feliz, reír, compartir con el cierto aislamiento que hay es realmente maravilloso. Y es lo que ustedes están buscando. Y también elegir una pareja desde lo emocional. O sea, si la pregunta es por algún tema afectivo, si una pareja va a estar bien, si va a funcionar, con estas cartas que tienen ustedes y con lo que han trabajado en ustedes mismos es imposible que eso no ocurra. La respuesta es un sí rotundo. Además, quieren ahorrarse problemas, ¿no? En la última carta que se ve acá, en el 4 de oros, ¿no? Esta chica que cuida mucho su cartera,
Se están cuidando mucho esta pareja, a diferencia tal vez de otras cosas que hayan ocurrido en el pasado. El 7 de copas es una relación que, si bien tiene dudas en qué emociones elegir, es porque hay abundancia de emociones. O sea, es una pareja donde la alegría está presente, donde está presente de parte de ustedes sobre todo, que la verdad que hicieron un muy buen trabajo con ustedes mismos, del control emocional en la reina de copas. Fíjense que tenemos a la reina de copas al lado de la reina de bastos. La reina de bastos con la alegría y la reina de copas con la emocionalidad positiva. O sea, no puede fallar. La alegría más la ubicación, más estar equilibrados emocionalmente, nos lleva a esta tercera carta donde ustedes quieren guardarlo por siempre. O sea, si están esperando esa situación en pareja, bueno, va a haber momentos de felicidad muy grandes en los que van a decir, ¿por qué no podré detener el tiempo acá y que nada se mueva? ¿No? Estar muy felices con esta persona. Así que es muy buena la respuesta. En el caso de que estén preguntando cualquier otra cosa afectiva, la respuesta siempre, siempre es sí. Si están preguntando si la persona, a una persona a ustedes les resultan atractivos, si hay posibilidad de una relación, si esa persona va a volver, siempre es sí y siempre el resultado es positivo y es algo que quieren. Esta carta yo diría que es atesorar, ¿no? O sea, guardar para ustedes después de tanto esfuerzo, tal vez de pasar por tantos lugares diferentes sin tener lo que deseaban, Piedra Rosa. Siempre digo lo mismo, es un chiste, pero ya la verdad que la Piedra Rosa es muy popular en el canal El Amor y trae siempre buenas noticias. Así que lo que tenemos es acá, sobre todo, que han aprendido este tema de perder determinados sentimientos negativos. Y lo perdieron porque tienen esta sabiduría doble que tienen acá y esta posibilidad de elegir las emociones. Es una evolución importantísima y espero que la guarden como esta chica guarda celosamente su cartera Piedra Rosa. En el ámbito económico, lo que vemos, la respuesta es un sí para cualquier pregunta económica que hayan hecho, pero lo que se ve, volvemos a lo mismo, es un cambio en cómo ustedes toman el tema del manejo del dinero, de lo laboral. Entonces se están produciendo, yo diría que es un momento de producción, si tienen un emprendimiento, si hacen inversiones, que tengo muchísima gente en el canal que realiza inversiones, y eso va a redundar en un ahorro. Entiendan que la palabra ahorro es muy importante, la gente piensa enseguida en consumir el dinero que gana de más, pero el tema de ahorrar dinero, de poderlo reinvertir, es muy importante en esta respuesta. La respuesta para lo económico y para lo laboral es un sí rotundo muy positivo. En la parte espiritual han logrado algo muy difícil de lograr, están evolucionando muchísimo y a pasos acelerados, y es esto que les hablaba, la reina de copas y la reina de bastos. Saber equilibrar la alegría, las emociones positivas y poder también a lo emocional agregar la parte de cierta, como digo yo siempre, frivolidad necesaria para entender el mundo, es un gran crecimiento. Les permite aprender de lo emocional y les permite equilibrarlo y atesorarlo, guardarlo para ustedes y poderlo aplicar cuando ustedes quieran. O sea que en lo espiritual, personal, psicológico, anímico, muy buena la evolución. Realmente tienen un gran aprendizaje y, como les digo siempre, a pesar de que en el camino espiritual, personal o emocional hay muchos momentos malos, ustedes están justamente saliendo de uno, que es esta carta, para entrar en todo este goce, ¿no? En toda esta parte de felicidad. Así que también la respuesta es sí. Si preguntaron sobre si alguien se lleva bien con ustedes, cualquier pregunta que hayan hecho, la respuesta en esta lectura siempre es positiva, con distintas variantes que ya aprendieron de qué significado tiene más o menos la unión de cartas que hay. Así que espero que puedan entender bien, Piedra Rosa, el buen momento que se avecina para ustedes. Así que, Piedra Rosa, excelente. Como siempre, les mando un gran saludo. Suscríbanse, que es muy importante para mí como canal y para ustedes estar al tanto de cuando subo otro video. Pongan like también al video para que lo vean otras personas.
Muchas gracias, les deseo el mejor proyecto de vida, que se cumpla todo lo que buscan. Vamos a ver ahora la piedrita blanca. Tenemos acá nuestro montículo de cartas, a ver si están al derecho, están al derecho. Nos voy a poner acá, piedra blanca, vamos a quitar la piedra nada más que para presentarla. Y vamos a ver si las preguntas que hicieron para la piedra blanca es sí o no. Así que voy a mezclar un poco las cartas. Como siempre, cuando mezclo aprovecho para saludar a España, para saludar a México, a Estados Unidos de habla hispana, también a la Argentina, a Perú, a Chile, a Uruguay, a todos los países de Latinoamérica, Colombia, Bolivia, a Venezuela, a todos los países de los que están mirando en habla hispana. Siempre nombro la mayoría que puedo, pero tampoco quiero estar todo el tiempo mandando saludos, que lo hago por una cuestión de que tengo consultantes en distintos lugares y me encanta hacerlo, me encanta poder relacionarme con ellos. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya tenemos las 5 cartas que van a definir si la respuesta a la pregunta que hicieron es sí o no. Acá las tenemos, vamos a ver un poquito qué energías tenemos para esto. Voy a ir dando las vueltas. Bueno, la energía del as de copas no es poco. 9 de copas, ¿cuántas copas hay acá? El diablo, una tirada compleja. El 4 de copas. Y por último, la emperatriz. Siempre digo la emperatriz porque me fascina realmente, que es la tapa de este mazo. Es la sacerdotisa, por supuesto. Compleja tirada, muy interesante, realmente siempre me gusta porque el tarot no me la hace fácil, siempre me deja pruebas para superar y para poderles transmitir lo mejor que puedo. Realmente es una respuesta que tiene que ver con muchas variantes, según lo que hayan preguntado. Si alguno tiene duda, tampoco voy a hacer consultas personales respondiendo a los comentarios, pero si alguno tiene duda, después se lo aclaro, porque va a ser complejo esto. Si están preguntando por una relación, voy a hacer la mayoría de ejemplos que pueda. En lo económico está claro, en la parte afectiva va a ser el problema acá. Si están preguntando por cualquier tema afectivo, voy a abordarlos de a uno, pues son distintos los resultados. Lo que sí les aclaro es que se ve una gran inclinación en lo sexual, sobre todo del componente femenino, que está dado en la sacerdotisa. La sacerdotisa tiene que ver con cuestiones a veces ocultas, podría tener que ver con algún amante, también la pregunta, tiene que ver con la expresión sexual de la mujer o del hombre en su lado femenino, si son hombres los que preguntan, ¿no? En el lado de lo sensible con respecto al contacto físico. Pero bueno, vamos a suponer que están preguntando por una relación, de cómo va a ir la relación con esta persona. El comienzo emocionalmente fue muy bueno, hubo una explosión emocional en cada uno de los componentes de la pareja, no crean que a la otra persona no le ocurrió lo mismo que a ustedes. Después pasó algo malo que los decepcionó, eso es lo que tenemos acá, tenemos el diablo y fíjense la cara de la chica, ¿no? O sea, hubo una decepción en esta relación y ahora esta relación es meramente sexual. Por eso yo le diría que la respuesta, si hicieron por una cuestión de cómo va a ir la pareja a nivel de crecer o demás, yo le diría que la respuesta es no. Pero si están empezando una pareja y están un poco desilusionados con algo que ocurrió, el sexo o la relación carnal no deja de ser una gran salida, así que la respuesta es sí. Por eso le decía que es compleja la respuesta. Sobre todo si están preguntando si se van a reactivar en una pareja las partes de deseo entre uno y otro, la respuesta es un sí enorme ahí. Porque aparte está dicho con un arcano mayor, que es nada más ni nada menos que la sacerdotisa, que aunque han pasado por periodos malos donde la relación a nivel físico no era la que querían, eso va a mejorar muchísimo, no lo van a poder creer de cómo se produce una mejora. Si había cierta frustración en este aspecto, ¿no? Eso es lo que estoy explicando. Si preguntaron si una persona, si a una persona a ustedes les resultan atractivos, si gusta de mí, si
¿Le parezco interesante? La respuesta es un sí absoluto y la persona está casi cegada pensando en el deseo que ustedes le provocan. Perdónenme el lenguaje, pero bueno, la sacerdotisa lo merece. Así que es eso, ustedes tal vez estuvieron decepcionados por algo, o tal vez tuvieron un primer acercamiento donde las cosas no resultaron bien. Bueno, esto va a ir hacia otro lado totalmente distinto y muy satisfactorio para ustedes. Si preguntaron si una persona va a volver, acá la respuesta es sí, pero esta persona va a volver no para un vínculo emocional como el que tuvieron al principio, de vincularse antes de que pase esto que a ustedes los desilusionó, o esta desilusión que tuvieron como pareja, va a volver para compartir esa experiencia a nivel físico, a nivel sexual. Ustedes me entienden lo que digo. No vuelve para recuperar esto, sino que vuelve para recuperar esto que tanto les gustó. Tal vez a ustedes les resultaron muy buenos en ese aspecto y la persona quiere venir a recuperar ese deseo, ese intercambio que han tenido con ustedes. Así que la elección es de ustedes. La respuesta es ¿vuelve? Sí, vuelve. ¿A qué vuelve? A tener esto. No voy a decir la palabra ni en español de Argentina, ni en español castellano, porque les va a sonar un poco fuerte. Pero ustedes me entienden. Ahora, vamos a suponer que me preguntan si esta persona puede ser para una pareja con ustedes. Bueno, todavía no se puede saber, la respuesta es sí, pero como volvemos a lo mismo desde un plano físico. Veremos si esto que ocurrió al principio vuelve. También estas cartas me declaran de alguna forma en lo afectivo, en lo amoroso, una persona que usó lo emocional para llegar a tener sexo. O sea, ustedes, volvemos a lo mismo, me entienden perfecto. Vamos para el tema del dinero. Para el tema del dinero, hubo un inicio muy bueno de recibir más dinero, de aumentar las cosas, después una gran decepción, y ahora están generando. Es un momento de generar, no de esperar aumentos, no de esperar en lo laboral, ¿no? También que incluye esta parte, no de esperar la llegada de dinero nuevo, no esperar grandes ganancias, sino de seguir elaborando. La sacerdotisa también tiene que ver con la energía del dinero, pero en un sentido de generarlo, no de empezar a percibirlo. O sea, no es ya en este mes, en este momento me va a llegar el dinero. Están en un muy buen proceso para generarlo. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si preguntan si van a cobrar algún dinero determinado que les deban o algo, por ahora no. Más adelante, si siguen generando buena expectativa, eso ocurriría. En el tema espiritual es muy fuerte lo que dice, ¿no? O sea, el mensaje tiene que ver con el comienzo y la explosión emocional visto como algo malo, que es algo que no debiera ocurrir por el tema de la apertura sexual que provoca. La verdad, podría hablar mucho de este tema en lo que es el crecimiento espiritual y el crecimiento personal. Es un tema complejo de hablar en una tirada de tarot así, sin personalizar. Lo que les diría es que en este momento el sexo juega un papel fundamental, o el acercamiento físico, así sea con un cierto grado de promiscuidad que ustedes hayan experimentado, para pasar al siguiente nivel. O sea, no se puede ver todo solo desde lo emocional o todo solo desde la sacerdotisa, desde el plano de la mujer dueña de su propia sexualidad, sino que de alguna manera estas decepciones de lo emocional son injustas, porque todo forma parte de lo mismo. Me pasa muchas veces cuando enseñaba tarot o doy clases, ahora no lo estoy haciendo, pero normalmente lo hago, que todos me preguntaban siempre por esta figura, ¿no? Por la que está acá, por el diablo. Y yo les digo siempre que no hay que verlo como un enemigo, sino como una parte contraria a la luz o a lo espiritual. Bueno, el diablo también puede ser espiritual, pero estamos hablando desde el lado, no sé, que uno consideraría bueno o malo, o positivo o negativo. Y no hay que odiar al mal. El mal está acá para advertirnos de que existe el bien. Sin su contraparte, poco sería de la luz sin la oscuridad, y poco podríamos ver
en ese razonamiento. Así que hay que tenerle el respeto suficiente, respeto no miedo, sino respeto en el buen sentido, incluso un respeto de alguna forma, yo diría hasta afectivo, porque nos permite gozar a través de la parte física y a través de lo más mundano de nuestra propia espiritualidad. Los que se quieran quedar en esta parte van a tener solo una parte de la moneda y no la moneda completa de ese crecimiento espiritual. Así que muchas gracias, Piedra Blanca. Les deseo lo mejor. Suscríbanse, que lo necesito, que en el canal pocos se suscriben aunque miran los videos. Y así les llegan los videos, les avisan cuando los hago. Les deseo que todo se cumpla y que tengan un excelente día.